Nadie levanta la Es mano. cuando, A ver, dime. es cuando se llega a estado de choque debido a que hay una insuficiencia en el corazón, ya sea sistólica o diastólica, pero normalmente sigue a después de un infarto agudo al miocardio. Generalmente sí, a un daño miocárdico. Hay otras razones. ¿Estamos hablando del corazón izquierdo o del corazón derecho? Pues o sea, yo leí que podía haber de ambos, que generalmente es el izquierdo, pero igual puede haber una combinación de ambos factores. Pero para que yo hable de choque, cuando hablamos de choque, estamos hablando de hipoperfusión, ¿a dónde? A los tejidos. A los tejidos en contraposición al pulmón, nomás para que tengamos esto claro, ¿no? Los tejidos sistémicos, es decir, de los que dependen de la circulación izquierda, en contraposición al pulmón, que es la circulación derecha, ¿no? Entonces, cuando hablamos de choque cardiogénico, como tú bien dices, entonces lo podemos ligar a una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, no lo dijiste exactamente con esas palabras, pero lo estamos ligando a una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo que impide la perfusión de los tejidos periféricos, ¿no? ¿Te parece que esto es correcto? Sí, doctor. Sí, ok. Bueno, entonces, déjame regreso. Entonces, bueno, esta no es nuestra diapositiva, el dueño de la diapositiva no está, pero esencialmente se supone que todos los que pudimos estar presentes, porque hay otra persona que tampoco pudo, o uno o dos, se está grabando y lo podrán bajar después. Alguna de los aquí presentes seguramente podrá trabajar con esta diapositiva para hablarnos acerca de cómo el flujo sanguíneo se ve modificado en el contexto del choque cardiogénico. ¿Podremos hacer eso? ¿Alguien? Acuérdense que todos tenemos que entender esto y que no se trata de la diapositiva. Entonces, Cordero, ¿puedes usar esto para explicarnos? Ok. Ok. Sí. Bueno, pues lo que yo, o sea, entendí lo que sucede en el choque cardiogénico. Obviamente, pues el bombeo del corazón ya no va a ser suficiente para satisfacer las necesidades de, pues, de llevar la sangre oxigenada a los tejidos. Y pues entiendo que, ajá, por lo que pues acá que va a haber un momento en el que ni siquiera esas, vaya, la demanda de oxígeno incluso del mismo corazón, no, o sea, el flujo sanguíneo no va a ser suficiente, incluso para las demandas del corazón, para las demandas del Bueno, requerimiento de oxígeno del corazón. sí, creo que la definición está a la izquierda de la diapositiva. El choque cardiogénico ocurre cuando ya no alcanza la capacidad de bombeo para satisfacer las demandas en reposo. No necesariamente al propio corazón, porque quizás esto es del flujo sanguíneo del propio corazón, como nos dijo tu compañera, es más una causa que una consecuencia, ¿no? Entonces, ¿por qué el corazón dejaría de bombear con la fuerza suficiente para satisfacer las demandas metabólicas en reposo? Podría ser por una falla en el mismo miocardio, en el mismo músculo cardíaco, por ejemplo, que no pueda contraerse de manera eficiente. Ajá, ok, puede ser una falla. Lo estás pensando además en términos fisiológicos, lo cual está bien. Puede ser que haya una falla en la capacidad de contracción del corazón. Vamos a dejarlo ahorita en este momento y luego avanzamos un poquito más. ¿Por qué más puede ser? Mm, o sea, puede ser igual bueno, no sé si es lo mismo, o sea, como que disminución de la función ventricular en sí, o Sí, por sí, sí, esa es disfunción. la falla, esa es la contractilidad del corazón. Hay otras razones, porque otras razones Igual podría podría ser
ejemplo, por disfunción diastólica, que Puede ser una disfunción diastólica, es haya un correcto. llenado que no haya un tiempo de llenado suficiente, y pues por lo mismo que el gasto cardíaco, pues se va a ver disminuido, se va a ver afectado. ¿Quién está levantando? Ah, a ver, UC. ¿Y cuál es la otra posibilidad? ¿Tienes otra UC? Sí, puede ser por problemas valvulares, como una estenosis aórtica. Pero eso tiene que ver, bueno, una restricción al vaciado ventricular, aunque eso generalmente, como es un problema estable y no progresivo, Sí. tal vez no lo podamos asentar ahí, sino que lo tenemos que asentar en la capacidad del corazón de vencer esa resistencia, pero en sentido amplio tienes razón, pero falta una. Doctor, igual puede ser como la falla diastólica, se produce, podría haber una disminución del flujo sanguíneo coronario y por tanto una disminución del aporte de oxígeno al miocardio. Lo cual va a redundar en una capacidad disminuida de la fuerza de contracción del corazón, así que esencialmente eso ya lo cubrimos, falta una. ¿Las arritmias, doctor, podría ser? Las arritmias pueden ser, sí, tanto la taquicardia como la bradicardia. La taquicardia, ¿cómo? Porque disminuye el tiempo de llenado ventricular, ¿no? Y En la una taquicardia. bradicardia, ¿alguien, la bradicardia, cómo puede conducir al choque cardiogénico? Pues significa menor gasto cardíaco. Muy bien, significa menor gasto cardíaco. Entonces, esto está muy bien, lo están entendiendo. Si el corazón late muy despacio, el gasto cardíaco se compromete y entonces vas a tener choque cardiogénico porque el flujo sanguíneo que el corazón es capaz de producir ya no es adecuado para satisfacer las demandas metabólicas en reposo. Entonces, aquí está la definición que nos pusieron, que es correcta, y vamos a tratar de explicarla con cada uno de los escenarios que ustedes pusieron. Y lo vamos a leer así. Si tenemos una bradicardia significativa que compromete el gasto cardíaco, esto va a causar que la función de bombeo del corazón, en función de la poca frecuencia, llega al punto en que el flujo sanguíneo no es adecuado para satisfacer las demandas metabólicas en reposo. Si el paciente tiene una taquicardia muy grave, esto compromete el tiempo de diástole y el llenado ventricular de manera tal que, como el corazón tiene un volumen de precarga muy disminuido, esto hace que se vea afectada su función de bombeo hasta el punto en que el flujo sanguíneo no va a ser adecuado para satisfacer las demandas metabólicas en reposo. ¿Están de acuerdo con esa definición? Sí, doctor, sí. Doctor. Si asentamos y quitamos la frase anterior y ponemos, si hay una disfunción diastólica, esto puede comprometer el llenado ventricular, el volumen de precarga, y va a comprometer el flujo sanguíneo en reposo. ¿Ya me entendieron? Si la diástole ¿qué estábamos? Vimos arritmia, si la diástole, el acortamiento del tiempo diastólico compromete la perfusión de las coronarias, esto va a comprometer el flujo sanguíneo coronario, por lo tanto la capacidad del corazón, la oxigenación ventricular, por lo tanto la capacidad del corazón para contraerse, lo cual da un problema para mantener el flujo sanguíneo y satisfacer las demandas metabólicas en reposo. Y es la definición de su compañero que es correcta, ¿no? Si el corazón tiene un infarto, ¿quién completa la frase? O una isquemia. Pues las necesidades metabólicas del miocardio disminuyen porque no hay un aporte de oxígeno como tal.
No, lo estás construyendo mal. Estamos hablando de choque cardiogénico. ¿Cómo un infarto conduce a un choque cardiogénico? Porque disminuye la contractibilidad. Entonces, si tú tienes un paciente con un infarto, eso te da un fragmento del miocardio que ya no tiene contractilidad, y si esto es significativo, genera una disfunción sistólica que puede llevar al punto en que el flujo sanguíneo no va a ser adecuado para satisfacer las demandas metabólicas. Si el paciente está en isquemia, puede ocurrir lo mismo, o puede ocurrir una bradicardia que te lleva a lo mismo. Si hay una obstrucción valvular, como nos había dicho Uc, entonces esa obstrucción de la válvula aórtica genera una disfunción, o sea, una resistencia que va a causar una remodelación cardíaca que puede llevar al punto en que o tengas una cardiomiopatía dilatada o tengas una cardiomiopatía hipertrófica. Si tienes una cardiomiopatía dilatada, tienes una pérdida de una disfunción sistólica que va a comprometer el gasto cardíaco hasta que te lleves a que no sea adecuado. Si tienes una cardiomiopatía hipertrófica, vas a tener disfunción sistólica y vas a tener esencialmente la misma consecuencia que ya hemos mencionado. Entonces, pues ya está la diapositiva de su compañero. Él en su flechita de la derecha puso el ataque isquémico coronario, o sea, el infarto o la isquemia cardíaca. Puso, que es tema del siguiente bloque, puso el flujo arterial coronario, puso otra vez la isquemia, y que eso conduce a choque cardiogénico, pero no es el único, es el mecanismo más común, porque cuando el paciente está estable y de repente agarra y se infarta de la nada, entonces le va a pasar eso. Una parte de la pared del miocardio no se va a contraer porque está isquémica, y lo cual lleva a una disfunción sistólica, lo cual lleva a un compromiso del flujo sanguíneo que ya no va a ser adecuado para satisfacer las demandas metabólicas en reposo, porque no hay capacidad de bombeo, lo cual te lleva a choque cardiogénico. Pero ese es solo un ejemplo, y él solo lo visualizó en un ejemplo, y ustedes deben entender que la bradicardia extrema por un bloqueo o incluso por fármacos bradicardizantes te puede llevar a choque cardiogénico, que gradualmente puedes llegar al punto en que el gasto cardíaco ya no funcione. Entonces, de insuficiencia cardíaca con todas sus manifestaciones podrías agregar también la hipoperfusión tisular y la falta y la incapacidad para satisfacer las demandas metabólicas sistémicas en reposo, lo cual se llama choque cardiogénico también. Entonces hay como muchas maneras de llegar, aunque ciertamente la más aparatosa es isquemia infarto, que en clínica se llama síndrome coronario agudo. Y la segunda más frecuente es la bradicardia repentina, ¿no? Entonces, bajo esas dos condiciones, tú vas a poder llegar fácilmente al choque cardiogénico, que se va a manifestar ya lo vieron, por una incapacidad, o sea, se va a generar por una incapacidad de la función del bombeo de corazón. O sea, se compromete súbitamente el gasto cardíaco en realidad. Y esto puede ocurrir o porque la frecuencia es demasiado baja, o, como ustedes dijeron, por disfunción sistólica o por disfunción diastólica, más frecuentemente por disfunción diastólica en el contexto de síndrome coronario agudo. ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. No, doctor. Ok. ¿Quién sigue? ¿Ya se ve? Aguántame. No. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Ya. Pues como ya mencionó el doctor, pues pueden haber varias causas que pueden desencadenar lo que...
Espérate, cuando vimos, no, porque a él le tocaba flujo vascular, ¿no es cierto? Ajá. Lo único que no dijimos es que si está comprometida la capacidad del corazón para generar un volumen, un gasto cardíaco que satisfaga las demandas metabólicas en reposo, entonces obviamente lo que ocurre es que el flujo vascular en todo el árbol arterial sistémico se encuentra disminuido. Creo que es el único punto que había que claramente aclarar, ¿no? El flujo sanguíneo se encuentra claramente disminuido. Ok, seguimos. Ok, entonces pueden haber varias causas que van a desencadenar lo que es el shock cardiogénico, pero todas van a llevar al mismo resultado, que va a ser la disminución del gasto cardíaco y a la del volumen latido. Pero vamos a ver que también va a producir lo que es una disfunción del miocardio. Y esto pues pues, tiene dos partes, o puede producir un daño sistólico o diastólico, que principalmente el que tiene mayor efecto pues peligroso sería la sistólica, ya que al disminuir, al afectar este bombeo de sangre va a disminuir el gasto cardíaco, lo que va a producir dos cosas, va a producir tanto una hipotensión y eso a su vez una hipoperfusión sistémica. En el caso de la hipotensión, pues vamos a ver que vamos a disminuir la perfusión coronaria, así como una hipoperfusión sistémica, ¿no? O sea, estamos disminuyendo lo que es la cantidad de sangre y pues, llegamos a producir una hipoxia tisular, que eso veremos más adelante. En el caso de lo que es la hipoperfusión... En el caso de la hipoxia tisular, tu tema es resistencias vasculares, ¿verdad? Sí. ¿Qué va a pasar con las resistencias vasculares si hay hipoxia tisular? Pues se va a formar una acidosis y después esto va a hacer daño tisular, va a desencadenar lo que es resistencias vasculares. A eso voy. Tu tema es resistencias vasculares. A ver, síguele, a ver, está bien. Va a producir lo que es la inflamación sistémica y esta inflamación sistémica pues va igual a liberar lo que son las sustancias proinflamatorias liberando óxido nítrico y al liberar el óxido nítrico pues... Tienes un error de comprensión. No se va a generar inflamación como tal. La respuesta inflamatoria sistémica completa que llama a los neutrófilos y que aumenta la hendidura capilar no se da porque no hay una agresión, solamente hay lesión por hipoxia. Entonces se produce de todos los componentes, solamente es relevante, y esto pues va a hacer que descansen dos de tus compañeros, la vasodilatación. No ocurre toda la respuesta inflamatoria sistémica que contemplamos en choque, porque no participan todas las mismas citoquinas proinflamatorias. Solamente vas a tener por la hipoperfusión la respuesta corta era vasodilatación, ¿no? Porque cuando tú tienes una falla de bomba en forma aguda, como ocurre en el infarto, que te lleva al choque cardiogénico, ¿dónde está el problema para el flujo vascular? ¿Lo podría volver a repetir? Cuando tú tienes una falla en el gasto cardíaco en forma súbita, como por ejemplo en el infarto, que te lleva a choque cardiogénico, ¿ok? Porque hay una disfunción ventricular en este caso, disfunción sistólica. ¿En dónde está el problema o por qué es que no se puede mantener el flujo vascular? Por la contractilidad. Sí, ¿no? ¿Alguien tiene una mejor respuesta? Ya vimos los elementos. ¿Cuáles son los elementos para mantener el flujo sanguíneo? Lo vimos la vez pasada. Se comprometió el gasto cardíaco y ustedes ya dijeron, va a haber hipoperfusión. Y está en tu diagrama, hijo. ¿Qué es lo que en este diagrama está? Pero nos lo habían presentado ayer por tu compañero en otro diagrama. ¿Qué es? Los determinantes, el principal determinante para que la sangre se vaya de aquí a acá, ¿cuál es? Que fluya en el vaso. ¿Qué es lo que la hace avanzar? A ver, ¿La presión? La presión. Si tú tienes una caída súbita del gasto cardíaco por disfunción sistólica, ¿qué va a pasar? Disminuye la presión. Y si disminuye la presión, ¿qué pasa con el flujo sanguíneo?
pues también disminuye, hace que se quede estancado, ¿Por qué se estanca la sangre? Porque nos porque falta que no hay la presión suficiente para empujarla. no hay el gradiente de presión. Y si tú no puedes elevar el gradiente de presión del lado del corazón porque tienes disfunción sistólica, ¿cómo le haces para elevar el gradiente de presión? Por mecanismos compensatorios, ¿Cuál? el sistema nervioso simpático va a hacer la liberación de las catecolaminas, noradrenalina, adrenalina, produciendo Pero, vasoconstricción. pero eso no va a servir porque tu bomba no está funcionando. Aranda. En ese caso haría vasodilatación en las arteriolas. Claro, si tú haces, claro, ese es el mecanismo. Si yo tengo un problema de que la bomba está fallando, sí va a haber efectivamente un brote de adrenalina y noradrenalina, pero no me interesa porque si me cierra más los vasos y me aumenta las resistencias periféricas, me va a complicar al paciente. A mí me interesaría, comillas, la adrenalina y noradrenalina porque tienen efectos inotrópicos y cronotrópicos positivos. Entonces, una de las maneras de resolver este problema del choque cardiogénico es aumentar la fuerza de contracción y la velocidad o la frecuencia cardíaca, porque si logro aumentar eso, entonces voy a aumentar el gasto cardíaco, aumentar la presión en el sistema arterial, generar el gradiente de presión, vencer las resistencias. Eso ya pasó. El problema es que no ha alcanzado, porque si eso hubiese alcanzado, mi paciente no estaría en choque cardiogénico. Si ya llegó a choque cardiogénico es por lo que tú dijiste de la adrenalina, ya se liberó por el sistema simpático, ya el corazón está con lo que le queda de miocardio, porque se infartó, contrayéndose con la mayor fuerza posible, a la mayor frecuencia posible, siempre y cuando no esté bloqueado. ¿Me van siguiendo? Gente, Sí. ¿alguien? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Entonces, tienes razón académica en la donadrenalina. Ese fenómeno va a ocurrir. De hecho, ocurre, nada más que no alcanza. Y subir las resistencias sistémicas no ayuda porque tu bomba está fallando. Entonces, la única salida que te queda, dado que estos mecanismos no funcionaron, es justo la que dijo Aranda. Va a haber vasodilatación arteriolar, porque si yo no puedo subir la presión de este lado, la única manera de generar gradiente es bajar la presión de este otro, ¿no? Entonces, el fenómeno que va a ocurrir, allá tu diagrama dice vasoconstricción sistémica compensatoria, pero eso no funciona en tu diagrama, en tu fisiopatología. Si el paciente está en shock cardiogénico, eso entorpece el flujo sanguíneo y entonces tiene que haber el fenómeno de síntesis de óxido nítrico, no todo el proceso de respuesta inflamatoria sistémica, pero sí la síntesis de óxido nítrico que va a generar vasodilatación en las arteriolas, lo cual va a tender a generar un mejor gradiente de presión que va a permitir que se te perfunda el organismo, porque hay, pues no sé, hipotensión por el infartado, y está, no sé, 80, 50 con un gasto cardíaco horrible, le bajas las resistencias periféricas y pues lo poco que alcanza a latir ese corazón alcanza para que la sangre fluya y entonces perfundes un poco mejor porque tu óxido nítrico hizo la vasodilatación del árbol arteriolar y eso resuelve de alguna manera aquello de que no se están alcanzando las demandas con la capacidad contractil del corazón. ¿Ya me entendiste? Entonces, tú que estás hablando de resistencias vasculares, en realidad creo que lo tienes equivocado en tu diagrama, porque si lo dejas como está, tu paciente se va a morir, como dice en tu diapositiva de la derecha, tu cuadrito de la derecha, ¿no? Si yo tengo vasoconstricción sistémica mantenida, voy a tener disfunción miocárdica progresiva y me voy a morir. Entonces, el fenómeno más bien ocurre si hay una disfunción miocárdica sistólica, se compromete el gasto cardíaco, se liberan las catecolaminas, eso hace que el corazón lata un poco mejor. Al principio hay una vasoconstricción sistémica para tratar de elevar la presión arterial. El corazón no puede con esa resistencia, los tejidos se mantienen
hipóxicos o hipoxémicos, el término correcto es hipóxicos. Eso genera la liberación de óxido nítrico, que genera una vasodilatación periférica mantenida para poder obtener el gradiente de presión que garantice la perfusión. Y si eso se logra, tu paciente estará, pues, feo pero vivo. Y si esa vasodilatación mediada por óxido nítrico no alcanza para mantener el gradiente de presión y lograr la perfusión, pues entonces tu paciente va a caer en disfunción miocárdica progresiva y se va a morir todito completito. Y de eso se mueren los infartados, de que sus mecanismos compensatorios no alcanzan. Incluso no alcanzan, como ustedes bien señalaron y van a comprender mejor cuando revisen los temas de la próxima semana, incluso no alcanzan, perdón, los de esta semana, incluso no alcanzan para la perfusión, porque si no hay gasto cardíaco no hay retorno venoso, si no hay retorno venoso, pues entonces no hay llenado, y entonces no hay, o si no se vacía incluso el ventrículo izquierdo, porque tienes disfunción ventricular, entonces tu diástole se ve comprometida porque el volumen protodiastólico o telesistólico está incrementado, y si eso está incrementado, pues no le cae más sangre al corazón, y entonces si no puede hacer la diástole porque sigue lleno, entonces se compromete la perfusión coronaria, y si se compromete la perfusión coronaria, pues ya valió el asunto, ¿no? Por eso utilizamos los fármacos que utilizamos en el paciente infartado, ¿no? Por eso se usa los nitritos, porque los nitritos son vasodilatadores sistémicos y vasodilatadores coronarios, y entonces esos fármacos contribuyen a mejorar la oxigenación miocárdica al ser vasodilatadores coronarios. Pues te cuento un nitroparche, para que, un parche de nitroglicerina, para que se vasodilaten las coronarias, para que mejoren la perfusión coronaria, para que mejoren la fuerza de contracción del corazón y aumenten el gasto cardíaco. Y el isosorbide, que también se utiliza, que es un derivado de los nitritos, tiene efectos vasodilatadores sistémicos, lo cual al caer las resistencias vasculares permitirá un mejor flujo sanguíneo, y ahí se fundamenta lo que se hace. ¿Qué pasó, Sánchez? Nada. ¿Se escucha? Sí, ya te escucho. No mencioné nada. Pues. Ese, como Creo veo que que tu micro se prendía y se apagaba por eso. O sea, tú, que emitías sonido, por eso te pregunté. no. ¿Estamos ¿Quiere- claros hasta aquí? Dígame. ¿Quiere que la apague? No. Nada más. Depende si vas a decir algo más o no. No, eso sería todo. Ya lo entendí mejor. Ya estamos claros entonces de qué es lo que está pasando, ¿no? Con el choque cardiogénico, el flujo sanguíneo y las resistencias vasculares. ¿Es correcto? Sí. Ok, pasemos a la siguiente, que nos habla de capacitancia vascular. Doctor, me dijo Andrés que le mandó un mensaje. Que tampoco podía, ¿no? Sí hubo 2 personas que me dijeron que no se iban a poder conectar. ¿No mandó su diapositiva? A mí no me dijo nada, doctor. ¿A nadie le mandó su diapositiva? No, ¿verdad? Bueno, no importa, lo grabamos. Entiendo que hay sus dificultades personales y técnicas, entonces podrá revisar la grabación. Cuando hablamos de capacitancia vascular en insuficiencia cardíaca por choque cardiogénico, en realidad un poco más si está afectado el corazón derecho, pero en cualquiera de los 2 casos lo que vamos a encontrar es insuficiencia cardíaca izquierda o biventricular. Si el predominio, porque el daño de la isquemia infarto, que es, ya dijimos, el fenómeno más común
es perdón, izquierda, vamos a tener edema pulmonar. Ahí no vamos a tener mucho argumento sobre la capacitancia vascular. Si es biventricular y afecta al lado derecho, entonces vamos a tener también insuficiencia cardíaca derecha, y como ya dijimos, que el 80% de la sangre circulante se encuentra en el sistema venoso, por lo tanto es el árbol de mayor capacitancia vascular, pues entonces ahí vamos a tener un incremento de la sangre que se encuentra en el lado venoso, ¿no? Lo cual, bueno, habitualmente ocurre así, bueno, nos va a generar las manifestaciones de insuficiencia cardíaca derecha. Pero en el árbol arterial también se va a incrementar la capacitancia vascular, porque una de las respuestas que ya vimos que su paciente va a tener por insuficiencia cardíaca, cuando se compromete la fuerza contráctil del corazón y la capacidad de mantener presión en el sistema, y esto ocurre más en el infarto que en la bradicardia por obvias razones, entonces vas a tener vasodilatación, ¿no? Que ya dijimos que ocurre mediada por el óxido nítrico, lo cual va a dar como resultado incremento de la capacitancia vascular arterial. En un intento por generar el gradiente de presión adecuado para que haya perfusión, vasodilatas el lecho, lo cual aumenta la capacitancia vascular, y paradójicamente esto, si es excesivo, también puede llegar a dar manifestaciones como semejantes a hipovolemia, porque si toda la sangre está en los vasos, pues nada le llega al corazón, ¿no? Entonces, ojo con eso, que cuando esto va progresando puede llevarse a una vasodilatación exagerada, a una, ya lo habíamos mencionado, en choque, o en choque séptico y en choque hipovolémico. Perdón que yo bostece, pero estoy medicado y eso me da sueño. Lleva a un compromiso de la... puede llevar a un compromiso de la volemia, porque la sangre, cuando utilizas toda tu capacitancia vascular, tanto arterial como venosa, entonces la sangre no alcanza a llenar el sistema. Si el paciente, ojo, todo esto lo estamos hablando en el paciente infartado, porque si el paciente tiene bradicardia, entonces no hay datos de insuficiencia cardíaca. Es decir, los clásicos, no hay edema pulmonar, no hay edema venoso, porque la sangre se mueve despacito, pero se mueve. Entonces, en una bradicardia extrema, no se compromete tanto que se hinchen las piernas y que tengas reflujo yugular y que tengas edema pulmonar, porque la fuerza contráctil del corazón es adecuada, la función diastólica es adecuada y la sangre se mueve despacito porque los latidos son pocos, pero se mueve en el sentido correcto y no se le acumula ni a las piernas, ni al hígado, ni al pulmón. ¿Sí entendemos esto? Ni hay pérdida de presión en el sistema. ¿Qué pasó, Alejandro? ¿Sí? No, sí, doctor, todo bien. Claro, y no hay pérdida de presión en el sistema y no hay pérdida del gradiente de presión. Lo que pasa es que la sangre se mueve bien despacito porque estás latiendo tu corazón a 30 por minuto, ¿no? Si de repente ocurre un bloqueo, pues vas a tener choque cardiogénico, pero no vas a tener ese elemento de insuficiencia cardíaca. Si hay, no sé si esto queda claro, pero si hay un compromiso del gasto cardíaco, pues técnicamente hay un problema de choque, pero no hay ni pérdida, cuando el paciente puramente tiene un bloqueo, no hay pérdida de la presión con la que se eyecta o expulsa la sangre, no hay un problema de la fracción de eyección, del volumen latido. De hecho, como la diástole es particularmente prolongada, entonces la cantidad de sangre de la precarga es un poquitito mayor y entonces lo que se saca
es un volumen latido importante y no hay una disfunción diastólica, al contrario, la diástole gloriosamente dura varios segundos, ¿no? Pero hay un compromiso del gasto cardíaco, porque las veces que late el corazón pues son muy pocas y se compromete el volumen minuto que ya habíamos estudiado cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, que ojalá tienen que recordar, ¿no? De manera tal que no, aunque ambos escenarios producen choque cardiogénico, no es lo mismo tener un choque cardiogénico por bradicardia, en cuyo caso el flujo sanguíneo es lento, pero hay gradiente, a tener un choque cardiogénico por infarto o por taquicardia extrema, en cuyo caso el gasto cardíaco, el volumen latido está comprometido y actúa como una disfunción sistólica, en cuyo caso sí cae la presión y hay un problema de gradiente de presión. ¿Ok? Entonces hay que contemplar los dos escenarios cuando estamos hablando de choque cardiogénico, en donde hay disfunción sistólica, que ojo, la disfunción diastólica lleva a disfunción sistólica de alguna manera, un compromiso del volumen latido, por eso le llamo disfunción sistólica, es un problema de volumen latido. Cuando tienen un problema de volumen latido, acaban por no generar presión, eso genera vasodilatación, eso aumenta la capacitancia vascular, es un problema. Cuando tú tienes un problema de frecuencia o de volumen minuto, pero no de volumen latido, porque el problema está en la frecuencia y eso es lo que afecta el gasto cardíaco, entonces tu capacitancia vascular no se ve afectada. ¿Entendimos esto? Sí, doctor. Sí. Si nadie me dice que no, yo me sigo. Pasamos al lactato, por favor. Hoy otra vez va a ser breve porque 3 o 4 de ustedes no van a tener nada que decir. Sí, ok, pues es básicamente, digo, lo mismo. Obviamente este grado de acidosis láctica o de hiperlactatemia puede ser menor que, por ejemplo, un choque séptico que habíamos visto que por toda esta respuesta inflamatoria iba a haber salida del plasma hasta el tercer espacio. O sea, va a ser menor, ¿no? O sea, precisamente por esto que había dicho. Ya vemos que en el choque cardiogénico pues disminuye el gasto cardíaco, hay hipotensión, va a haber hipoperfusión a ciertos tejidos, va a haber isquemia y pues esta isquemia va a hacer que pues incremente el lactato. Bueno, gracias a la menor perfusión y al menor suministro de oxígeno a los tejidos, pues va a hacer que se requiera la glucolización aerobia y pues va a aumentar la producción de lo que es lactato, ¿no? Produciendo pues esta acidosis láctica. Y esta acidosis, pues vamos a ver que va a deprimir al miocardio y disminuye lo que es el gasto cardíaco y la contractibilidad. Y pues básicamente es esto, doctor. Claro, sí, esto se parece mucho a lo que se vio en hipovolémico, porque no está el componente de edema intersticial que tiene el paciente del choque séptico, que tiene fuga de líquido a tercer espacio, ¿verdad? Sí. Pero hay un exceso de producción de lactato, efectivamente, porque hay una hipoperfusión tisular generalizada, porque habíamos dicho que la definición del choque cardiogénico es que cuando lo que saca el corazón no alcanza para mantener las demandas metabólicas en reposo, entonces este paciente aún en reposo, su consumo de oxígeno no es satisfecho, por lo tanto tiene que recurrir a glucólisis anaeróbica, por lo tanto genera lactato que se va a la circulación, que te puede llevar a acidosis láctica si el hígado no alcanza con su ciclo de Cori, metabolizar esto. ¿Quedó claro para los demás? Sí, doctor. Sí, pasamos entonces a la siguiente y nos vamos a ir súper temprano. Doctor. Para que estudien porque está rudísimo el examen. ¿Qué pasó, Calderón? Una pregunta. En el caso de, si comparamos la acidosis láctica entre choque hipovolémico y ¿cuál de los dos tendría
mayor cantidad de lactato ¿De o qué sería tan igual? comprometido está el gasto cardíaco o qué tan deshidratado o hipovolémico está tu paciente? La respuesta, a grandes rasgos, creo que te quedas mejor con la idea de que son similares, porque aquí Sí, hay variabilidad para los pacientes. ok. O sea, depende, depende mucho. Depende, sí, claro, porque no todos los infartados comprometen su fracción de eyección de la misma manera y a la misma magnitud, ¿no? Ni todos los deshidratados están igualmente deshidratados. Hay choques hipovolémicos, o sea, hay diferentes grados de compromiso de la volemia, entonces establecer esa comparación que tú quieres no se puede. Yo creo que más bien el conocimiento que hay que llevarse es, se parecen mucho los dos en términos del lactato, porque los mecanismos que comprometen que comprometen al paciente y generan la elevación del lactato son los mismos en los dos y difieren del choque séptico, porque en el choque séptico se agrega además un elemento de de edema intersticial que compromete el transporte de oxígeno desde la hemoglobina hasta la mitocondria por incremento de la interfaz que representa el intersticio. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, ok. ¿Qué nos están presentando ahora? Cadena Sí, respiratoria. de respiración celular tampoco puedo concentrar a mi compañera, pero pues es prácticamente lo mismo que se ha visto en los anteriores, esta disminución de oxígeno y por lo tanto el problema que la respiratoria. Sí, aquí de hecho es una de las personas que iba a hablar poco porque la cadena respiratoria pues es lo mismo. Si el oxígeno no está llegando porque el gasto cardíaco está comprometido, la cadena respiratoria no va a operar y entonces, o sea, esto ya entonces les dije que habían 3 personas que no hablaban, pues, o 4, pues esta es una de ellas, lo de la cadena respiratoria lo dijimos una vez, ya lo dijimos 2 veces, es como decirlo por tercera vez, es lo mismo. Si a la cadena respiratoria no le llega oxígeno, la cadena respiratoria no opera. Si la cadena respiratoria no opera, esto tiene varios impactos. Voy a tomar la oportunidad para adelantar un poco más lo que va a ocurrir y que esta clase funcione eficientemente y sea cortita. Si la cadena respiratoria no opera, vamos a tener varios problemas. Número 1, no hay síntesis de ATP y esto compromete a las bombas de sodio-potasio ATPasa y las células se pueden morir porque no pueden mantener su potencial de membrana. Si no tenemos oxígeno para la cadena respiratoria, también sabemos que pueden liberarse especies reactivas de oxígeno que causan daño celular adicional, ¿no? Que ya habíamos dicho que cuando escapan los hidrogeniones. Si no hay cadena respiratoria, entonces no se están desocupando el NADH y el NADPH, por lo tanto estos no pueden regresar al ciclo de Krebs. Esto inactiva o enlentece la progresión del ciclo de Krebs. Si el ciclo de Krebs no está funcionando, entonces no hay acceso para la acetilcoenzima A y como no se puede obtener energía de esta manera, entonces el piruvato no se transforma en acetilcoenzima A, sino que se transforma en lactato. Por lo tanto, esto va a incrementar los niveles de lactato con las consecuencias que ya dijimos en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, pues bueno, hablar de cadena respiratoria, pues es algo que ya está hecho. En cuanto a esta diapositiva, ¿qué obedece? ¿De quién es? Puch Salazar, no es tuya. ¿Ah? Es de Sheila que no se pudo conectar hoy. De Sheila, que hablaba de cadena respiratoria. Sí. Voy a ver qué más le podemos sacar aquí. Doctor, Dígame. ¿puedo preguntar algo? Es que, por ejemplo, ayer estaba platicando con Sheila y me mandó el artículo de la tablita que pueden ver del lado derecho. Ajá. Y en ese artículo había algo muy interesante porque, o sea, las especies reactivas de oxígeno en el choque cardiogénico, pues no se veían aumentadas tanto. Entonces, pues la conclusión del estudio era que en realidad no había un aumento importante, o sea, no había un valor significativo.
Porque muchas de las especies reactivas de oxígeno que son deleterias vienen de los neutrófilos y aquí no hay una infiltración de neutrófilos. Acuérdate que cuando tenemos el choque, esas especies adicionales al óxido nítrico que son reactivas de oxígeno, que son las que causan destrucción tisular y que son las que habitualmente se encuentran en los lisosomas o en los fagosomas, son las que causan el daño tisular agregado, son las que causan necrosis, ¿no? Licuefacción del tejido y luego reabsorción y entonces son las que te dan tu absceso pulmonar en neumonía y esas cosas, ¿no? En choque séptico, como hay una movilización de granulocitos, las otras especies reactivas de oxígeno se vuelven relevantes. Aquí solo es importante el óxido nítrico. Pero en esta tabla que nos puso tu compañera de ese artículo de choque cardiogénico hay elementos bien interesantes, porque nos pone, por ejemplo, que la frecuencia cardíaca en sujetos que tienen choque cardiogénico se incrementa, lo cual resuena con lo que dijo sus compañeros. Vean en el segundo renglón, pulse rate normal en los pacientes normales 72, en los de choque cardiogénico 97. Eso significa que sí hay un estímulo adrenérgico o del simpático que trata de compensar la disfunción miocárdica con un incremento de la frecuencia, siempre y cuando el infarto no te haya bloqueado al paciente, ¿no? Lo que pasa es que no alcanza con la disfunción miocárdica que tiene el paciente con infarto, porque el ejemplo de este artículo es de infarto, para mantener el gasto cardíaco a pesar de la taquicardia, porque se compromete el volumen latido. Son muchos latidos, pero como hay disfunción sistólica, pues sale poquita sangre. Y si vemos la presión sistólica, en el normal es de 121.6 y en los de choque cardiogénico es de 89, que son 32 milímetros de mercurio menos en sístole. Y acuérdense que si esto lo vamos multiplicando por las resistencias en los vasos de cada vez menor calibre, acaba en perderse el gradiente de presión. Porque los 89 que se obtienen en la aorta y en las arterias de grueso calibre no se sostienen en cada vez que vamos teniendo bifurcaciones o ramificaciones de los vasos sanguíneos, sino que hay una caída. ¿Se acuerdan de esa diapositiva que nos presentaron que tenían la presión sistólica y diastólica en los vasos de grueso calibre y cómo esto en los medianos eran curvas más pequeñas y con una presión más baja, y cómo cuando llegas a las arteriolas esto ya no tiene las ondas de presión, sino que más bien es una presión fija de flujo, y cómo ya estamos hablando en ese punto de gradiente de presión? Bueno, esto es bien importante porque yo le quito 30 a la presión sistólica, eso va a impactar en a qué presión le llega a las arteriolas. Y si ven la diastólica, también hay 25 milímetros de mercurio que se pierden en la presión diastólica, y aquí vamos a introducir un concepto hemodinámico que es la PA media. La presión arterial media se calcula 2 diastólicas más una sistólica entre 3, y esa es la presión media del vaso. Entonces tenemos una pérdida significativa de la presión media con la que se están manejando las arterias de grueso calibre, lo cual repercute más adelante y más adelante y más adelante. No sé qué está, no sé qué es esto de T-bars, no sé qué es, ni bien hemos conjugado, no he leído el artículo. Estamos hablando de supongo que estamos hablando de peroxidación de lípidos y antioxidantes enzimáticos y no oxidantes. Aquí el problema es que hay una pérdida de los antioxidantes porque se consumen, porque hay radicales libres de oxígeno que están siendo neutralizados por los antioxidantes. Hay aumento de especies reactivas de oxígeno y hay neutralización de estas por los antioxidantes. Cuando están hablando de peroxidación de lípidos, para que un lípido se peroxide, para entender de qué estamos hablando, necesita haber radicales peróxido o superóxido. Los radicales peróxido o superóxido son especies reactivas de oxígeno. Entonces, el hecho de que en este artículo hayan medido peroxidación de lípidos
Sí, lípidos, sí, pero oxidación de lípidos, como dicen en el encabezado de la gráfica, significa que tenemos un incremento de especies reactivas de oxígeno que se forman por el problema de hipoxia y de interrupción de la actividad de la cadena respiratoria. Vamos a ver qué puedo sacar de este cuadro de aquí. Aquí estamos viendo que hay una vasodilatación. Aquí no puedo señalar con mi puntero, pero en el extremo izquierdo de abajo del cuadro, no del cuadro de texto, sino de lo que se encuentra a la izquierda, dice, hay una vasodilatación y un descenso de la resistencia vascular sistémica por un estímulo de la óxido nítrico sintetasa inducible, ¿no? Lo cual va a generar disminución de la perfusión sistémica cuando ya esto no alcanza a compensar la presión, no alcanza a mantener el gradiente de presión, lo cual genera una vasoconstricción refleja, lo cual genera disfunción miocárdica progresiva que te lleva a morir, ¿no? Entonces el problema es ese. Si hay disfunción miocárdica, hay algunas situaciones inflamatorias, dentro de las cuales se estimula particularmente a la NOC que dice aquí, si se van desde arriba abajo, ven disfunción miocárdica aquí arriba, ¿no? Que te lleva por la flecha punteada a inflamación sistémica, que te lleva a citocinas inflamatorias, de la cual es importante esta, que es la óxido nítrico sintetasa inducible, que produce óxido nítrico que genera vasodilatación. Ese es como el camino que ocurre. Por eso yo había dicho que a pesar de que se generaba un estímulo simpático, en realidad la disfunción miocárdica te llevaba a la síntesis de óxido nítrico, que generaba caída de las resistencias vasculares sistémicas en un intento por mantener la perfusión a través del mantenimiento del gradiente de presión, pero que cuando esto estaba superado por la poca capacidad miocárdica contráctil, llevaba a la hipoperfusión sistémica. Estamos viendo disfunción sistólica que baja el volumen. Cuando vemos disfunción miocárdica, les regreso arriba, disfunción sistólica, en donde el cuadrito rosado baja el volumen de eyección, genera disminución de la perfusión, lo cual, a pesar de la vasodilatación, genera una disminución de la perfusión sistémica y genera hipotensión, y eso te podría llevar al estímulo adrenérgico, pero el estímulo adrenérgico en este caso no es conveniente, así que esta vasoconstricción que sale en medio de su diagrama no conviene, y el paciente va a ir a disfunción miocárdica y se va a morir. Y si tú tienes hipotensión, llegas al punto en que la falta de sangre te lleva a una disminución de la perfusión coronaria, que te lleva a isquemia mayor, que te lleva a disfunción miocárdica y te mueres. Si tienes disminución, otra vez nos regresamos arriba en el diagrama que hizo su compañera. Si tienes disfunción diastólica, pues te lleva a congestión pulmonar, que compromete la oxigenación, que te lleva a hipoxemia, la cual te lleva a isquemia porque la sangre no va a estar bien oxigenada porque tuviste edema pulmonar, que también te lleva a disfunción miocárdica. Este cuadro está bien interesante para que ustedes repasen. Vuelvo a insistir, será conveniente que suban todas las diapositivas que han hecho al Teams para que cuando vayan a repasar para su examen usen esto como fuente de orientación. Paola, ¿qué pasó? Sí, a mí tocaba el tema de respuesta inflamatoria sistémica y es el mismo diagrama que iba a presentar, pero yo encontré que esta vía que se encuentra a la izquierda es porque hay un choque cardiogénico grave que te conduciría a una respuesta inflamatoria. Pero, como usted mencionó, en primer lugar, pues sí convendría porque habría una vasodilatación para mejorar el gradiente y se puede incrementar la capacitancia vascular. Pero en dado caso que pues esta sea como que, el grado de hipoxia tisular sea muy grave, eso te conduciría pues a que la vasodilatación te conduzca a una hipotensión, y de esta misma hipotensión pues la baja resistencia vascular y pues lo mismo, la baja perfusión hacia los tejidos, como menciona acá esto. Este diagrama está buenísimo porque centraliza todo. Si quieres ya sube el tuyo, si es igual no importa.
porque estamos aprendiendo lo mismo. Y aquí este diagrama nos mostró que de todas las especies reactivas de oxígeno, quien es relevante en el choque cardiogénico o más relevante es el óxido nítrico por su capacidad vasodilatadora. ¿Ya vas a subir tu diapo, Paola? Ajá. Ah, es la misma, por supuesto. Sí, bueno, las mentes brillantes piensan igual. Pues en este caso, pues yo encontré que en este caso, pues cuando hay un cuadro grave de choque cardiogénico que llevaría, pues como dije, en primer lugar, pues una vasodilatación que pues mejoraría el gradiente y el flujo sanguíneo. Pero en dado caso que esto se pues permanezca, pues va a condicionar a que se disminuye aún más la resistencia vascular sistémica, porque pues, es muy poca la sangre que hay, y pues esto llevaría a la persistencia de la hipotensión y pues a igual a la persistencia del choque. O sea, no habría como que este gradiente para que pueda conducir, o sea, llevar la sangre hacia los tejidos periféricos igual al corazón. Ok, te dejé seguir porque estabas usando el mismo gráfico, aunque nos saltamos a los determinantes del pH sanguíneo. Entonces ahorita nos los va a decir Erika, pero pues sí, creo que tú respondes, pues tú eras de las que iba a hablar poquito, porque en realidad no hay un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica como tal, sino solo ciertos elementos. Se pierden los elementos de vasodilatación, de aumento de la permeabilidad capilar, que no ocurren en este paciente, pero se mantienen todos los efectos de vasodilatación e hipoperfusión, que son otros elementos de respuesta inflamatoria sistémica que sí ocurren en estos pacientes. Entonces, bien explicado. Nos pasamos a los determinantes del pH sanguíneo para que nos diga, ya puedes bajar tu mano, Paola, para que nos diga Erika lo que ella trajo. Sí, encontré mucho parecido con el anterior tema. Con respecto a los ácidos fijos, lo mismo, la falta de oxígeno aumenta la cantidad de ácido láctico y produce una acidosis. Con respecto a las proteínas plasmáticas, se deriva a esta acidosis del aumento de los hidrogeniones, produce una hiperpotasemia. Con respecto al bicarbonato, como hay una disminución del flujo sanguíneo o de la perfusión a tejidos, y esto incluye el hígado, el cerebro, y hay una disminución de la recaptación del bicarbonato aunado a este aumento del ácido, disminuye el bicarbonato en sangre. Con respecto a mi otro diapo, igual hay una oliguria porque hay poca perfusión a los riñones, por lo que hay una poca reabsorción de bicarbonato. Y a nivel mitocondrial, como habían comentado mis compañeros, hay un aumento del lactato y de los hidrogeniones por falta de oxígeno. Este tipo de patología es un ejemplo de acidosis metabólica. Como comenté, hay una disminución, se ve disminuido el bicarbonato, el pH también, y el PCO2 también. Pero no sé si en esta patología hay una hiperventilación durante el ejercicio, supongo. No, porque acuérdate que cuando hablamos de insuficiencia cardíaca y de choque cardiogénico, esto ocurre incluso en reposo. Entonces, para que tú digas que tu paciente está en choque cardiogénico, tiene que haber compromiso de perfusión con falta de gasto cardíaco a zonas críticas. Hay mucho ruido o interferencia. Quien no necesita que lo apague, creo que eres tú. Vas a tener choque cardiogénico, un compromiso de la perfusión de órganos clave, porque si no, no estamos en choque, ¿no? Eso implicaría incluso que tú podrías tener deterioro del estado de alerta porque hay hipoperfusión cerebral. Entonces, técnicamente yo esperaría que si las zonas reguladoras de la frecuencia respiratoria están hipoperfundidas porque estamos en choque cardiogénico,
eso genera un débito o falta de oxígeno que da como resultado una elevación de la frecuencia respiratoria, de manera que yo esperaría polipnea. Si además tienes disfunción ventricular izquierda, entonces este choque cardiogénico se va a acompañar de manifestaciones de insuficiencia cardíaca izquierda que incluyen al edema pulmonar, y ya habíamos estudiado o deducido que si teníamos edema pulmonar teníamos un compromiso del intercambio gaseoso pulmonar, lo cual empeora la hipoxia. Por lo tanto, es otra razón para esperar que va a haber un incremento de la frecuencia respiratoria. Sin embargo, ya habíamos estudiado, como tú pones en tu cuadrito, que tu paciente va a tener acidosis metabólica al final del camino, porque si no tiene perfusión periférica, entonces va a tener metabolismo anaeróbico, acidosis láctica y acidosis metabólica. Entonces eso que tú pones en tu cuadrito está bien. Vas a tener como alteración primaria descenso del bicarbonato y aumento del lactato, que es lo que yo le agregaría a ese cuadro. Va a haber un barrido del CO2 porque la hipoxia tisular lleva a polipnea y a barrido del CO2, pero el efecto neto o el punto donde te vas a encontrar por los ácidos estables como el lactato y el consumo de bicarbonato es a un pH disminuido, de manera que la interpretación de esta gasometría va a ser de acidosis metabólica, como tú bien estás poniendo. Sí, muchas gracias, doctor. ¿Sale? Pero sí se espera polipnea por más de una razón. Calderón. Sí, bueno, en el caso de una acidosis metabólica ya al final del choque, sería, por ejemplo, como hay una hipoxia tisular muy grave, entonces el oxígeno no va a neutralizar a los hidrogenios de la cadena respiratoria, se van a seguir produciendo, y los bicarbonatos en la sangre van a intentar como que neutralizarlo, pero como se va a seguir produciendo hidrogeniones, pues no importa cuánto bicarbonatos lo neutralice, pues siempre se va a seguir produciendo hidrogeniones, ¿no? Acuérdate que cada que un bicarbonato neutraliza un hidrogenión, eso implica que se convierte en CO2 y agua. Así que el hecho de que tú tengas que echar mano del sistema bicarbonato para neutralizar los hidrogeniones que la cadena respiratoria misma no pudo neutralizar, te va a llevar a un descenso del bicarbonato sérico. Por eso los hallazgos que tu compañera puso de que hay un descenso del bicarbonato. Entonces tú vas a encontrar cifras muy bajitas de bicarbonato en las gasometrías de estos pacientes porque se está consumiendo para neutralizar hidrogeniones. Cada que tú ves en una gasometría que el bicarbonato está bajando, eso te indica que se está utilizando, se está echando mano del bicarbonato para neutralizar hidrogeniones, lo cual habla de una incapacidad del sistema de respiración mitocondrial para hacerlo. ¿Ok? Entonces, Okay. es más o menos lo que estabas diciendo. Sí. ¿No? Pero entonces, como no se ha cortado el problema de raíz, que es la hipoxia, pues entonces se van a seguir produciendo hidrogeniones. Claro. Entonces, eso te va a bajar el pH porque hay hidrógenos no neutralizados. Claro. Fíjate que el pH es una medida, dicen el logaritmo inverso de la concentración de hidrógenos, que es poco explícito para la mayoría de nosotros, pero el pH toma sentido si el pH es una medida de cuántos hidrógenos hay en la sangre. Mientras más bajo, más hidrógenos sueltos en la sangre. Por eso es el logaritmo inverso. Entonces tú vas a tener hidrógenos sueltos en la sangre, bicarbonato bajo porque se usó, y lactato elevado si hay metabolismo anaeróbico. Es todo lo que pasa. Ok. Muchas gracias. De nada. La permeabilidad capilar no está afectada, así que, Mari Carmen, nos la saltamos, ¿verdad? Mari Carmen, ¿dónde estás? Sí, doctor, no tiene nada que ver. Pues te saltamos porque ya dijimos como 70 veces que la permeabilidad vascular no tendría que estar incrementada en forma significativa, ¿no? Sí, cuando ya se está muriendo el paciente, pero esencialmente no. ¿Estás de acuerdo con eso o encontraste algo diferente?
Pues no, o sea, encontré que cuando ya era muy grave o que se llegara a desarrollar algún tipo de respuesta inflamatoria, incluso que si había isquemia muy grave, entonces pues por la angiogénesis que se iba a intentar hacer iba a haber aumento de la permeabilidad, pero ya era en ciertos casos, o sea, no era como, o sea, en lo que estamos viendo ahorita no estaba afectada. Sí, 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 claro. Cuando ya tienes hipoxia, incluso te está afectando a las mismas células del endotelio capilar que requieren también oxígeno para hacer su función. O sea que todas las células están requiriendo energía para mantener su permeabilidad de membrana. Entonces también puede ser que llegues al daño capilar cuando ya el paciente está. Les voy a presentar una escala coloquial que no es una escala oficial, ni validada, ni nada, pero que si la buscan la van a encontrar en redes, que nosotros utilizamos pues, coloquialmente. Yo la uso mucho, que es la escala de Meles. Otra vez, no existe, no es académicamente validada, pero esencialmente, y la uso para clases, les digo, bueno, Meles 1, me les estoy yendo, Meles 1, me les puedo ir. Meles 2, me les estoy yendo, Meles 3, me les voy, Meles 4, me les fui. Entonces, cuando tú ves un paciente, de repente ya nosotros en mi servicio, por ejemplo, vemos un niño que está feito y decimos, no, pues este está en Meles 3, hay que correr porque pues, se nos está yendo, ¿no? Meles voy, Meles 4 es morirse, ¿no? Entonces, perdón por lo coloquial, pero cuando un paciente ya está en Meles 3 y se te está muriendo, entonces ya incluso la hipoxia, de choque cardiogénico, incluso la hipoxia empieza a dañar la capacidad del endotelio de mantenerse unido porque tienes un problema de oxigenación de las células endoteliales, entonces se abre el espacio y efectivamente el paciente llega al edema intersticial y al incremento de la permeabilidad capilar, pero esto pasa cuando ya se va a morir, ¿ah? En condiciones de choque cardiogénico manejable, la permeabilidad capilar no está incrementada. Como nos dijo su compañero, es un fenómeno que ocurre al mero final. ¿Qué pasa con la pre y la poscarga, Antuaga? Tu respuesta tendría que ser depende, pero vamos a ver qué nos vas a decir. Ay, es que lo hice muy general porque sí hay demasiados, bueno, ya lo vimos, hay muchísimas causas. Sí, claro, pero nosotros estamos en lo general. Acuérdate que, pues como quiera, estamos en cuarto semestre, no estamos viendo las enfermedades, sino las repercusiones, ¿no? Ok, pues voy a ver si salió, si no, pues ya me va a decir que está mal. Ok, pues ya vimos otra vez es paso por paso que se va a producir una anomalía en el funcionamiento del miocardio. Y la mayoría del tiempo esto significa que va a haber una reducción de la distensibilidad y de la contracción. Esto va a generar una disminución del gasto cardíaco que va a generar a su vez una mala perfusión tisular, que a su vez va a disminuir el retorno venoso y por tanto la precarga, que es lo que pues aquí me toca a mí. Entonces, el tercer paso es lo que ya se explicó antes, que pueden llegar a haber pues mecanismos compensadores. Sin embargo, todo esto realmente no contribuye en nada porque todos van a generar un deterioro adicional de la función miocárdica que de hecho ya estaba. Por ejemplo, la taquicardia, pues sí, se supone que ayuda, pero al final aumenta el consumo de oxígeno del miocardio y va a disminuir el tiempo de diástole. Y la hiperactividad del sistema de... Ahora, ojo, ve la taquicardia que tuvimos en la tabla que nos presentaron, no era extrema, era cerca de 100. Ciertamente lo que tú dices, si el miocardio, porque como la fisiopatología número 1 es el infarto, entonces si tú tienes una zona de infarto y alrededor una zona de penumbra, cosa que ya empezaron seguramente a leer para el examen de hoy, entonces si tú le dices a ese miocardio que está hipoxémico, porque el que está infartado pues no va a latir, pero si tú le dices a ese que le está llegando poquita sangre y que apenas ahí la va llevando porque está en zona de penumbra, que en vez de latir 70 veces lata 100, eso le va a incrementar el consumo de oxígeno y puede incrementar el daño y aumentar la zona de infarto, ¿verdad? Entonces, no necesariamente es una buena idea la taquicardia, que creo que es lo que estás diciendo. ¿Estoy bien? Sí, o sea, prácticamente en el tercer punto es que los eventos compensadores o lo que intenta hacer el cuerpo realmente no sirve para nada.
porque disminuyen aún más pues, la función del miocardio. Por ejemplo, en la hiperactividad del sistema adrenérgico con la angiotensina, aldosterona y todo eso que vimos, pues al final terminan aumentando la poscarga por la vasoconstricción y junto con la hipoxia tisular. Entonces, ya lo que vimos es que normalmente lo que se genera es una vasodilatación por la hipoxia por medio del óxido nítrico. Sin embargo, si seguimos como que, si no hay si no se trata esta enfermedad, vamos a ver que los mecanismos de compensación se superan, por ejemplo, la vasodilatación. Porque ahí lo vemos que el ventrículo izquierdo, pues que es insuficiente, que la mayoría del tiempo, pues ya se mencionó que va a ser el izquierdo, va a aumentar la presión telediastólica ventricular y el volumen telesistólico por disfunción de la sístole y de la diástole, lo que incrementa la presión auricular izquierda y por lo tanto la presión hidrostática intersticial pulmonar, con el consiguiente que es el edema pulmonar, que pues es la insuficiencia. Decimos que excepto en bradicardia, como dice en la esquina de abajo de la derecha, en los otros escenarios, efectivamente esto se te va a llevar a edema pulmonar por insuficiencia cardíaca izquierda. Sí, cuando ya se avanza. Bien amiga del choque cardiogénico. ¿No? Y llegamos a otro punto en que si esta secuencia sigue pues dándose, va a haber ahora una insuficiencia ventricular derecha por aumento de la presión arterial pulmonar y de la poscarga ventricular derecha, pero obviamente estoy hablando de algo como que ya más avanzado, muy, muy avanzado. Claro. Ya cuando hablamos de edema pulmonar y de hipoxemia por incapacidad de oxigenación por el edema pulmonar y bajo gasto cardíaco, ya el hecho de que se le infle la yugular a tu paciente es secundario. Tienes razón en ese sentido, ¿no? Tiene otras prioridades. Sí. Y pues ya por último, que es el sexto paso de lo que podría llegar a pasar, es que pues como conclusión la presión venosa central pues se va a encontrar aumentada, por lo que ya vimos, y la presión aórtica disminuida, porque pues ya no hay gasto cardíaco. Pues el gradiente para el flujo coronario va a disminuir junto con la precarga y todo esto va a empeorar aún más la perfusión miocárdica, lo que resulta pues en aún más disminución del gasto cardíaco, una hipoperfusión generalizada y una disfunción mioorgánica que puede llegar a generar pues la muerte del paciente, obviamente, ¿no? Y pues en realidad esto es que en la parte de arriba pues leí el mismo documento que mis otras compañeras. De hecho, si voy a la siguiente diapositiva, otra vez, me encanta tu diapositiva. Soy fan. A ver si no cuando lleguemos al servicio social, optas por el servicio social en docencia aquí en Decodas, porque tienes habilidades docentes a juzgar por tu forma de explicar y por la forma en la que organizas y presentas tu información. Sí, gracias. Bueno, entonces, para terminar, pues vimos que en los cuadros que ya nos mostraron las compañeras, que no sé si mi compañera que está presentando pueda cambiar la diapositiva, por favor. Que son estos, que ya se mostraron un montón de veces. Pues vamos a ver que puede llegar a haber pues este incremento muy grande de óxido nítrico que genera una vasodilatación muy grande y que puede llegar a impedir que los... Intensas y extensas fanses de esta imagen, ¿verdad? Sí, está muy buena. Está muy buena, claro que sí. Y pues ya realmente es otra vez un resumen de todo lo que ya dijeron. Sí, claro, esto es 3/4 partes de la clase. Por otra parte, el Luis Roberto Guzmán Pinelo ya se nos puso filosófico en el chat, por si quieren. Pero bien, pre y poscarga, bien explicado. Especies reactivas de oxígeno fuera de óxido nítrico, ¿tienes algo que decir o nos vamos a óxido nítrico? Pues la verdad ya dijeron todo, así que pues creo que está de más mi parte. Guarda respetuoso silencio, sí, porque las otras especies no se usan grandemente, ¿verdad? Así es. Antes. Entonces me callo de una vez. Ay, bueno, tampoco se me ofenda a usted. No, o sea, no tengo nada que decir, la verdad. Entonces, me callo, suena bien feo, y guardo respetuoso silencio, suena más... Exacto, suena más fino. Guardo respetuoso silencio. Sí, acuérdate que lo último que hay que perder es la elegancia, doctor.
El caché, dirían las damas. Óxido nítrico, ¿falta algo por decir, Ayala? En realidad ya dijeron todo. Y Ya pues dije. igual tengo la imagen de mis compañeras, solo que la conseguí en blanco y negro en un artículo. ¿Qué pasó? A ver. Ah, pues Ay, la misma diapo, pero en blanco y negro. sí, la conseguí en un artículo y tenía en clarito lo del óxido nítrico, entonces Pues repártanse ese artículo entre todos. Súbanlo al repositorio de aquí. Hay un lugar en donde puedes subir documentos, lo suben aquí en el Teams y todos tienen acceso a él. ¿Sale? sí, sí, lo puedo compartir. Y pues ya dijeron todo, lo de la vasodilatación. Esto que puse en negritas en mayúscula lo puse ahorita en que usted lo dijo. Sí, claro. Pero en general tiene los mismos efectos el óxido nítrico en todos los choques, lo de incrementar capacitancia vascular, disminuir la resistencia vascular periférica y que favorece el flujo sanguíneo. Y pues genera vasodilatación. Favorece el flujo sanguíneo, quizás la nota que hay que poner al intentar mantener el gradiente de presión para que nosotros en esta diapositiva, si la vas a compartir con tus compañeros, entendamos que la vasodilatación solamente favorece el flujo sanguíneo si al vasodilatar logras mantener un gradiente de presión porque la presión en los vasos sanguíneos es suficientemente elevada. Si por choque cardiogénico la presión cae demasiado, aunque tú vasodilates, eso no logra obtener un gradiente de presión favorable para la perfusión tisular. Sí, se lo puedo agregar. ¿Sale? Es todo lo que ya dijeron. Bueno, pues suerte hoy en la noche. Ya leí el examen, está más rudo que los anteriores. Que los vamos haciendo diferentes los profesores. Los primeros 3 temas me tocaron a mí. El siguiente tema no me tocó a mí hacer el examen, entonces está rudito. Está rudito. Lean bien los momentos de la perfusión miocárdica, lean bien ese tipo de fenómenos para que les vaya bien. Yo espero que sé que son un buen grupo y que se están aplicando, entonces terminamos media hora antes, dediquen el resto de la tarde, cuando termine su clase de farma, a revisar lo del examen de hoy. ¿Sale? Buenas tardes. Doctor, ¿hay algún texto que nos recomiende, algún libro para este tema en particular? ¿El que viene? Sí. Mira, en realidad para elementos de fisiopatología, el libro de fisiopatología es suficientemente explícito para lo que nosotros vamos a ver en primera instancia. En realidad, valdría la pena que empiecen a aproximarse a los libros de medicina interna, porque cuando uno lee los libros de medicina interna, estos te dicen más qué es lo que pasa con el paciente. Y la ventaja que tú adquieres al leer un libro de medicina interna es entender un poquito más el por qué estás estudiando la fisiología y la fisiopatología y realmente qué le pasa a las personas cuando le pasa esto a las venas, a las arterias, a la resistencia, a la coronaria, a lo que estamos hablando. Entonces te aterriza un poco más en personas. Entonces yo creo que cuando tú lees fisiopatología del infarto o de la angina, que es lo que les va a tocar la semana que viene, ¿no? Estable o inestable y así, el libro de fisiopatología se queda en los fenómenos al interior de qué pasa en la arteria, qué pasa en la vena y te barniza un poquito. Pero si tú vas y en medicina interna lees angina inestable, ¿no? Entonces te va a dar más información, te va a dar un poco de información clínica y epidemiológica que no necesitas, pero cuando tú leas las manifestaciones clínicas asociadas, a lo mejor eso te da más luz. Entonces no es un texto base, pero los 4 profesores, porque los otros 3 fueron mis alumnos y los conozco muy bien y hemos trabajado en función de que más o menos nos dediquemos a presentar con la misma óptica. No te alcanza, y en medicina nunca te alcanza, en fisiología, en bioquímica, en biología celular, sí te alcanza con memorizar los textos. Ahí está Guzmán recomendando el 3 guerras.
es un buen libro es de fisiología, Tres Guerras, ¿no? Luis Roberto. Sí, de fisiología. Es un buen libro de fisiología, pueden recurrir a eso, pero mi recomendación es que vayan un paso más adelante. ¿Por qué? Porque cuando vieron anatomía, cuando vieron biología celular, cuando vieron bioquímica, esto es bien básico. Lo memorizas, lo repites, apruebas. Cuando estamos hablando a partir de fisiopatología, y ahora que van a dar el paso a clínicas, que este es como el enlace básico clínico, la fisiopatología, aquí necesitas comprender, porque tú no puedes memorizar, ahí está, mire, dice Del Toro que también el Guyton, pero solo lo tiene en términos fisiológicos. Lo que ustedes, yo espero que ya se estén dando cuenta, es que ahorita que estamos hablando de fisiopatología del choque cardiogénico, estamos echando mano de insuficiencia cardíaca, ¿no? Que es un tema pasado, y estamos echando mano de fenómenos pulmonares de oxigenación, de edema pulmonar, que en muchos sentidos es insuficiencia respiratoria. Entonces aquí estamos viendo cómo se integran las cosas y cómo no puedes tú solamente memorizar una cosa, sino que tienes cada vez que enfrentas un escenario que considerar todos los elementos que conoces y tienes que integrar un montón de conceptos fisiológicos que acaban por ser intercurrentes en un fenómeno. Y cuando hablemos entonces de infarto, ahorita ya empezamos a hablar de infarto y de isquemia. Entonces, ahora que el tema que sigue es isquemia, infarto, ¿no? Enfermedad isquémica, isquemia cardíaca, no me acuerdo cómo se llama, pero es isquemia, infarto, ¿no? Cuando empezamos a hablar de eso, otra vez vamos a ir a pasar sobre lo mismo. El paciente puede tener choque cardiogénico. Si tiene choque cardiogénico, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con el óxido nítrico? El paciente va a tener acidosis metabólica, va a tener insuficiencia respiratoria, va a tener polipnea, va a tener insuficiencia cardíaca. Y entonces vamos a pasar otra vez por las tres que ya pasamos, y lo que van a estar haciendo es sumando conocimientos que son intercurrentes. Y aquí no alcanza con que tú memorices, sino que tienes que comprender para que vayas incorporando los elementos que son convenientes para entender lo que le está pasando al paciente. No hay libros de texto que estén escritos en este sentido. Ni los de fisiopatología. Fue una pachanga encontrar que era con toda honestidad les digo, que era el menos malo, ¿no? Pero no hay ningún libro de texto solo que tenga esta lógica de interrelacionar conceptos. De hecho, esta asignatura que ustedes están llevando, si ustedes leen los planes de estudio de otras facultades de medicina, en realidad no están haciendo esta integración de los conocimientos fisiológicos en la patología. No la hacen. Entonces, en respuesta a tu pregunta directa, María Teresa, no hay un texto único. No lo encontramos nosotros, por lo menos, un texto único que nos permita aterrizar todos los conceptos en la manera en la que se los estamos requiriendo. Tienes que echar mano del libro de fisiología, puedes apoyarte en alguno de los textos de fisiopatología, el que tenemos de base y el otro que ya les subí aquí al Teams, y puedes apoyarte en libros de medicina interna casi siempre que te presentan las enfermedades. Pero vas a tener que consultar varias cosas para poder llegar a la comprensión. Y sabemos de antemano que es una asignatura de alto nivel de exigencia, que es compleja, que les pide cosas que no les hemos pedido antes, pero que si lo logran, como de hecho me parece que lo están logrando, yo no sé si ustedes están sintiendo la impresión que yo me llevo de oír lo que ustedes están diciendo. Tendrían que estar felices, orgullosos y satisfechos de lo que está pasando en esta clase, porque como que al fin te aclara el panorama de para qué te sabes la fisiología y cómo la vas a usar. Y tiene muchos momentos, o yo espero que en esta clase ustedes tengan muchos momentos y dicen, ya entendí, así como aha moments, ¿no? Dices, ya entendí.
Y si están logrando eso, ese es el objetivo, porque cuando ustedes salgan de aquí, si de verdad ocurre lo que yo estoy viendo que está ocurriendo, o creo que está ocurriendo con ustedes, cuando estudien cardiología va a estar muy fácil, porque van a entender lo que está pasando. Y cuando estudien neumología va a estar muy fácil, con lo que ya vimos hoy, ¿eh? Y cuando veamos las otras asignaturas, bueno, cuando vayan a nefro y estudien insuficiencia renal, pues va a estar muy fácil porque ya la estudiaron y ya entendieron lo que pasa. Y cuando vean que se atoró una piedra en la vía urinaria, van a entender muy bien lo que está pasando porque ya vieron la fisiopatología. Y si ustedes conocen los fenómenos y entienden las repercusiones y aprenden a amarrar los diferentes conceptos de fisiología y a incorporarlos cuando es necesario, entonces todo el resto de la carrera va a ser muy fácil. Si esta asignatura le sale bien, no es porque yo la imparta, es central para la licenciatura. Y no existe. Yo no la tuve, ¿no? En el plan de estudios anterior no existía. Nunca ha existido y muchas licenciaturas en otras facultades, en otras universidades, no la tienen. De verdad, no la tienen. Pero esto es central para que ustedes, todo el mundo asume que el proceso de integración se da espontáneamente en el alumno. Nosotros estamos apostando a que no y estamos tratando de reforzarlo con ustedes. Entonces yo ya me alargué con mi respuesta, pero la respuesta oficial es no hay un texto único, hay que buscar por un montón de lados, como ya lo han hecho, traer un artículo, buscar en Google a ver si se encuentran. Y ya te recomendaron tus compañeros que ya se adelantaron, hay un capítulo en 3 guerras para el tema de isquemia cardíaca y el Guyton también. Ya está. ¿Sale? ¿Algo más? No, doctor, muchas gracias. Son un supergrupo, ¿ah? De verdad tengo fe en que nadie va a reprobar. Si de verdad lo que muestran en clases o lo que yo logro percibir, porque tampoco los veo si son todos o no, pero los que están hablando y están presentando, cada que presentan digo, les rueda la piedra, les camina el hámster, esto va a funcionar. Recordemos que es la primera vez que damos esta clase, esto no había ocurrido nunca, ¿no? Ustedes son como los conejillos de indias de la licenciatura. Pero van bien, chavos, van bien, van mejor de lo que alguna vez me pude imaginar. Felicidades por eso y nos vemos el miércoles. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, doctor.